Buenas tardes, bienvenidos a todos, muchas gracias por su asistencia. Esta tarde le damos de manera muy especial la bienvenida al profesor Guillermo Páramo, claro que a todos, al profesor Paolo, a la profesora María Clara Van der Hamen, al profesor Alejandro Burgos, pero realmente es un orgullo tener al profesor Guillermo Páramo aquí. Le damos un gran abrazo en nombre de la universidad, en nombre de todos nosotros. Muchas gracias por tomarse el tiempo de aceptar iniciar esta conversación de esta tarde. La conversación de hoy es nuestro primer conversatorio de arte y derechos humanos que organizamos aquí en el Departamento de Derecho Constitucional en la línea de investigación de derechos culturales. Y el tema que nos convoca esta tarde es una reflexión alrededor de la Mesa de La Habana y particularmente el papel que va a jugar o el que debería jugar el arte y el patrimonio cultural inmaterial. Como ustedes saben, la Mesa de La Habana tiene una de sus apartados más importantes, es el tema relacionado con la reparación a las víctimas. Y como lo planteamos en nuestra pregunta orientadora, la reparación a las víctimas tiene fundamentalmente 4 grandes campos: restituir el derecho, indemnizar económicamente a las víctimas, generar procesos de rehabilitación física y mental, y un cuarto punto, que es el tema que nos ocupa esta tarde, que es el relacionado con la reparación simbólica. Entonces, hoy a lo que nos vamos a referir es justamente a eso: qué es la reparación simbólica y qué papel ocupa el arte y la cultura en ese proceso de reparación simbólica. Lo que nosotros quisiéramos después de este conversatorio es enviar a la Mesa de La Habana una recomendación a nombre de la universidad y de ustedes, los participantes y de los ponentes, una recomendación para que el Estado colombiano se comprometa después del acuerdo a interesarse o a reconocer o a estudiar o a declarar el tema del patrimonio cultural inmaterial, el arte y la cultura, como un tema fundamental después del posacuerdo. Entonces, sin más preámbulos, vamos a tratar, en primer lugar, vamos a oír al profesor Guillermo Páramo, que realmente no necesita ninguna presentación. El profesor Guillermo Páramo es sociólogo de la Universidad Nacional, fue rector de la Universidad Nacional y rector de la Universidad Central, pero en realidad es un experto en cambiarnos la vida a todos. Nos ha cambiado con su pensamiento, con su lucidez, con sus textos. Entonces el profesor Guillermo Páramo va a tener una primera intervención que hemos llamado Patrimonio Cultural Inmaterial en tiempos de negociación. Después, la profesora María Clara Van der Hamen, que es antropóloga con PhD en la Universidad Estatal de Utrecht, Holanda, está vinculada acá en la universidad a la Facultad de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, como docente e investigadora, y digamos va a hacer sus reflexiones, nos va a contar específicamente de una experiencia sobre patrimonio cultural inmaterial campesino. Y después podemos oír al profesor Paolo Viñolo con su intervención que hemos denominado Patrimonio Cultural Inmaterial, mercantilización y memoria histórica como el recuerdo de hechos violentos, tensiones y reflexiones. El profesor Paolo Viñolo es profesor asociado de Historia de la Universidad Nacional de Colombia y trabaja en uso público de la historia, memoria histórica y patrimonio cultural, con énfasis en artes vivas, juego y performance. Y el profesor Alejandro Burgos, filósofo de la Universidad Sapienza de Italia, inició sus estudios de filosofía en la Universidad Nacional y después de una beca los terminó allí. Se va a referir al tema de la justicia a través del símbolo cultural. Digamos, va a hacer una reflexión a propósito de si es posible hacer justicia con símbolos. Y después, en la última hora, les pediremos a ustedes por favor que tomen la palabra para hacer sus comentarios, sus preguntas o sus intervenciones. Nosotros vamos a hacer una memoria de esta reunión escrita que después la enviaremos a ustedes, hacemos una publicación escrita y saludamos a todos nuestros asistentes vía streaming. Entonces, bienvenidos todos y muchas gracias. Entonces, empezamos con el profesor Páramo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes, a la Universidad Externado, a mis compañeros de conversatorio,
bajan por esta vía y se detienen en la Plaza de Bolívar y miran la torre de la catedral, que mira hacia el norte, verán ahí lo que generalmente nadie ve: impactos de bala de fusil. Esos impactos de bala están en la torre de la catedral, todavía. Ahí está, imagino, el 9 de abril. Y me he dado cuenta de que no ver esos impactos de bala no es simplemente una omisión de transeúnte. Es que esos impactos de bala son también cicatrices y por lo tanto documentos que debieran estar asociados, conectados con una historia, con una memoria. Y ese no es solamente un problema nuestro. Creo que pocos parisinos ven los impactos de bala que están regados por todo París. Y me ha ocurrido que en Berlín, cuando uno se detiene frente a una placa o mira otra vez impactos de bala en una ciudad acribillada como fue eso, los transeúntes se detienen y ven lo que nunca habían visto. Y esos documentos que están ahí, que son cicatrices de la historia, a veces de unas historias terriblemente dolorosas y profundísimas en el tiempo, también nos dicen algo sobre cómo nos vemos a nosotros mismos o qué no vemos de nosotros mismos y en qué contexto nos ponemos. También si bajan por esta vía frente al edificio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, ahí encuentran ustedes unos nombres que en general al transeúnte no le dicen nada, ¿no? Pero fueron nombres de personas que hicieron este país, que construyeron sus vías, que manejaron sus taludes, que hicieron sus edificios, los puentes que tenga, los pocos puentes que tenga este país, que se abrieron caminos por entre la selva. Y hay un nombre que me llamó la atención, el nombre de un ingeniero que fue constructor o que hizo los planos para el hospital de San José. Un hospital de San José que fue después la sede de la Sociedad Colombiana de Cirugía. Porque leyendo la historia de esa Sociedad Colombiana de Cirugía, me encontré con un cuadro que no era una cicatriz, sino una herida terrible. Algo observado por los médicos y enfermeros que llevaron las ambulancias a uno de nuestros campos de batalla. Era el de un niño llorando, aferrado al pecho de una madre cuyos ojos eran devorados por gallinazos, muerta. En ese campo de batalla que era el de la batalla de Palo Negro, a donde llegaron estos médicos, algunos de la Sociedad de Cirugía, llevando agua para saciar la sed de combatientes y de civiles que morían de sed, sin atención de ninguna especie, en una batalla que produjo no sé cuántos muertos, en una guerra civil que duró más de 1000 días y que fue apenas una de nuestras guerras civiles, que vienen desde antes de nuestra independencia.
para ponerle una fecha después de la proclamación de nuestra independencia, en lo que se entró a vivir como patria boba. ¿Cuántas veces nos ponemos en ese contexto? Y es una historia que continúa. El problema de nuestra violencia no es un problema de hace 60 años. Ni siquiera el problema de esta violencia, donde están como protagonistas las guerrillas del ELN o de las FARC. Quienes tengan curiosidad pueden mirar en los anales del Congreso de 1946. Dos años antes, por lo menos, del 9 de abril, para ver cómo llegaban a ese Senado y Cámara telegramas enviados desde Santander, desde Cucutillas o desde el Caquetá, contando cómo morían los campesinos, cómo se les quitaban las tierras, cómo se quemaban los ranchos de pescadores, cómo se acumulaban las tierras. Gaitán, poco antes de morir, hacía una marcha por la paz. A veces decimos que la violencia estalló con el 9 de abril o con la fundación de las FARC. Eso no es cierto. Ya había habido una violencia en el 36, con otros protagonistas o con los mismos protagonistas. Y la violencia que no se registra en la historia siquiera como violencia, que es la violencia de las áreas de frontera de un país que ha visto crecer su agricultura y su supuesta riqueza, matando gente. En el Sarare, en el Piedemonte Llanero, en el Carare, en el Valle del Magdalena, en el Valle del Cauca. Creo que tal vez lo primero que hay que hacer es mirar esas cicatrices y darnos cuenta de que lo que vivimos es apenas la continuación de algo que está fundido con nuestra historia, que tampoco es eso, es una historia extraordinaria. La historia de la humanidad parece ser esa. Yo recuerdo alguna vez que escuchaba a una figura muy notable de la genética decir que a lo mejor había un gen de la violencia entre los colombianos. Se conmemoraban en ese año los 50 años de la ocupación de Alemania por los aliados en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuánto hace que fue la Segunda Guerra Mundial? Mi generación comienza después de la Segunda Guerra Mundial, pero no la de algunos compañeros de estudio míos. Y eso venía después de la Primera Guerra Mundial. Y entre tanto estuvo la Guerra Civil Española. Y tantas otras guerras en tantas partes, y eso se une a otras guerras mundiales. No ha habido dos, ha habido muchas. La guerra franco-prusiana fue una guerra de países coloniales y fue una guerra mundial. Y las guerras napoleónicas fueron guerras mundiales. La independencia nuestra se hizo en medio de esas guerras por la rebelión de un oficial del ejército español, Riego, contra un estado ocupado por los franceses. De aquí en nuestras costas había problemas de embarcaciones franceses y británicas enfrentadas las unas a otras, y luego antes de las guerras napoleónicas, la guerra de los 7 años, la guerra de la Sucesión Española, la guerra de los 30 años, y guerras y guerras y guerras. No es un problema de nuestros genes, o tal vez sí es de nuestros genes, pero esos genes son los genes humanos. Hay un antropólogo, Raymond Dart, un antropólogo físico, que hizo hallazgos importantes en la paleontología humana, la primera paleontología humana.
Y él llegó a construir y proponer la tesis de que las primeras evidencias de poblamiento humano en un sitio no estaban en las herramientas, sino en las armas. Lo primero, para saber que allá había habido un Homo sapiens, y quizás se hubiera podido ir más atrás, a otros homínidos, no era la presencia de una piedra para percutir otras piedras o para romper una fruta, sino piedras que se usan como armas o se habían usado como armas. Sí, quizás la violencia esté vinculada a nuestra especie. Y como nuestra especie es, además de violenta, inteligente, o nos preciamos de eso, esa ha sido una violencia inteligente. Una violencia en donde se ha ingeniado la mejor manera de matar. Esas cicatrices que vemos en nuestras calles son apenas una señal de eso. Esta es una historia dolorosísima, pero es una historia que también vale pensar no solo en términos de lo general, sino de algunas cosas que, si no son completamente propias, al menos pueden señalarse como distintivas de lo que nos ocurre. Esa guerra civil de los 1000 días y las que antecedieron a la guerra de los 1000 días. Esas guerras que uno encuentra en José María Espinosa, relatados cuando era el abanderado de Nariño. El abanderado de Nariño en guerras civiles. Son también algo que en su estilo puede señalarnos algunas cosas que, por supuesto, no son completamente exclusivas nuestras, pero que también vale la pena tener en cuenta. Unas guerras civiles que a veces se dieron con los avances de la tecnología, las primeras ametralladoras que llegaban, los fusiles de repetición, pero que a veces quedaban sin ese tipo de armas. Una de las tragedias de nuestras guerras civiles es que a veces ni siquiera se necesitan armas para tener guerras civiles. Quien se ponga en esa época en la cual aquella madre devorada por los gallinazos amamantaba a un niño vivo todavía en Palo Negro, podrá imaginar a un hombre campesino nuestro, alimentado con agua de panela, quizás tenía tal vez alguna cuenca con guarapo, que se la pasaba toda la noche sacándole punta a un pedazo de cuadua para clavársela a otro campesino, que también se alimentaba con agua de panela y de golpe tomaba guarapo, y que se la pasaba toda la noche afilando una guada para clavársela al otro campesino. El uno podía ser liberal y el otro conservador. Ambas peleaban con las manos y con guaduas.
se alimentaban con agua de panela, tomaban guarapo. Habían sido arrullados con las mismas canciones. Quizás uno era hermano del otro. Y peleaban por lo que justificaba matar al otro y dar la propia vida. Por ideas que a lo mejor ya no cuentan, o cuentan de manera muy distinta, o cuentan muy poco en lo que vivimos. El uno podía ser anticlerical y el otro casi un cristero, como los de la Guerra Civil y la Revolución Mexicana. ¿Quién pelea ahora exactamente por eso? Al uno se le acusaba de masón y el otro resultaba con que era un discípulo de los jesuitas o seguía a alguien que había sido discípulo de los jesuitas. Pero en general no peleaban por eso. Peleaban por el nombre de un caudillo. Peleaban por un color en una divisa. Peleaban por el nombre de un partido. Un partido que a veces no era para ellos sino un caudillo. Y un color. Y esa es una historia de mucho tiempo. Cuando uno piensa un poco en ese par de campesinos matándose uno al otro, se pregunta cómo era eso posible. Lo más seguro es que ninguno de ellos hubiera mejorado sus condiciones de vida, ni las de su descendencia. Y eso no es muy distinto de lo que pasa ahora. No es muy distinto que hay hermanos que se enfrentan en un conflicto. Acabamos de ver a dos que se encuentran en la televisión. Un guerrillero de las FARC y un soldado del ejército abrazándose antenoche, creo, en la televisión. El guerrillero de las FARC se había entregado y se encontraban en una guarnición del ejército. No se contaba la historia, pero lo que alcanzaba a decirse allí era que a los dos les habían matado el papá, porque eran hijos del mismo papá. Y de esa muerte habían surgido dos historias que se hubieran podido matar entre ellos en el campo de batalla. Y tiene uno derecho de preguntarse, ¿realmente saben por qué lo hacen? Si un hermano mata a otro, ¿sabe por qué lo hacen? Con seguridad creen saberlo. Pero ¿cómo se podría verdaderamente justificar eso cuando los dos han visto morir al padre asesinado? Digo que esto es algo que vale la pena pensar, y sobre todo cuando uno piensa en patrimonio inmaterial.
Porque resulta con que el patrimonio inmaterial es todo eso. Naturalmente que en eso está el tomar agua de panela, o tomar guarapo, o saber cómo utilizar un aguado para matar a otro. Pero igualmente es patrimonio inmaterial tener la imagen de un padre asesinado y tener igualmente un conjunto de símbolos por los que la gente puede dar la vida y matar a otra gente. Yo tengo la impresión de que casi toda guerra civil, si no toda guerra civil, es de hecho una guerra internacional. Porque no puede haber un rincón del universo, y menos ahora, en donde la gente se mate una con otra sin llamar la atención, despertar los apetitos, lesionar los intereses de la gente que está por fuera. Y tengo también la impresión de que toda guerra internacional es de alguna manera una guerra civil. Porque los países no son homogéneos, los países se parten, incluso de manera muy caprichosa. General de Gaulle fue condenado a muerte como traidor a la patria por el ejército francés. Al parecer murieron más franceses en la lucha entre la milicia y los grupos partidarios del fascismo o del general Pétain de un lado y la resistencia del otro, que lo que murieron combatiendo en el frente de batalla contra los alemanes o los italianos. Pero hay algo también en esas guerras, y es que hay diferencias culturales a veces marcadas, con historias y memorias que separan a los países completamente. El campesino de la guerra de los 1000 días en general no tiene una historia que lo separe del otro. Y yo dudo de que mucha de la gente que hoy es actor y víctima de la violencia, yo creo que no hay una diferencia muy grande entre ser actor y víctima. No están separadas por unas historias muy grandes, aun cuando, claro, esas historias sí se pueden ir construyendo. De tal manera que eso que podemos llamar en términos muy generales un patrimonio cultural es algo que puede dividir y puede unir. Porque el patrimonio cultural divide igualmente. Divide con las imágenes que crean filiaciones, que crean lealtades. El patrimonio cultural inmaterial es igualmente memoria, historia, y esa historia puede ser dolorosa contra otro. De allí pueden surgir los estereotipos, las identificaciones de otro porque habla con un cierto tono en el lenguaje.
o porque es de un determinado lugar. Y yo creo que manejar un conflicto, por supuesto, como este mismo conversatorio lo propone, es manejar memoria, manejar imágenes, manejar justificaciones, manejar dignidades. Y todo eso se tiene que hacer poniendo eso que pasa en un contexto. Esas guerras civiles nuestras, en donde sí hubo intervenciones extranjeras, en todas las ha habido, todavía fueron guerras entre colombianos, fundamentalmente, dentro de la misma cultura. Pero puede llegar el momento en donde un conflicto como el nuestro se vuelva un conflicto en donde pasa a tener prioridad un interés internacional, claro. Porque digo, nosotros no nos podemos escapar del mundo, ¿cómo? Y el mundo tampoco puede dejar de vernos. Nosotros hemos estado en el borde, si es que a veces no hemos pasado al otro lado. Pero todavía estamos en una situación en donde uno puede pensar que un negociador de las FARC y un negociador del ejército a lo mejor fueron vecinos y tienen memorias similares y quizás tienen afectos similares. Y primero valdría la pena apelar a esos afectos similares, a esas memorias similares. Por supuesto que los dos también pueden tener memorias y desafectos que los separan, y pueden esos desafectos ser profundos. Pero si uno pone esos desafectos en un largo tiempo y no en el acontecimiento, en el momento de la mera negociación, quizás los valore de manera distinta. Porque si uno pone en un tiempo mediano o largo, el conflicto que vive, puede darse cuenta de que ese conflicto a lo mejor es circunstancial en el fondo. Repito, ¿quién piensa hoy como pensaban los liberales, exactamente como pensaban los liberales en la Guerra de los 1000 días? O como pensaban los conservadores. ¿Quién odia como en su momento se odió a una figura como Uribe Uribe? Uribe Uribe puede aparecer al lado de don Próspero Pinzón, eventualmente en la misma foto y en el mismo billete. Para los colombianos los dos cuentan. Como cuentan los héroes de la Guerra Civil Norteamericana como héroes nacionales, no importa si han sido confederados o fueran de la Unión, en la historia de los Estados Unidos. Pero para eso hay que tener un poco de conciencia de tiempo y sobre todo, y es lo que yo quiero proponer sobre todo con especial insistencia, en el sentido de que eso es doloroso y terrible.
pero que es historia. Y que ninguno de los dos se puede sacar de la historia. Y si bien se puede, y hay razones para eso, suponer la falta de honestidad, el crimen, la crueldad, de parte de muchos, o por lo menos de algunos de los principales involucrados en todo esto. También hay que suponer inocencia y generosidad, ¿por qué no?, de mucha gente que está ahí. Yo no tendría en principio por qué suponer que el soldado que abraza al guerrillero porque eran hermanos son fundamentalmente distintos porque uno es malo y el otro es bueno. ¿Cómo? Y alguien que da su vida por una causa, a veces, como digo, una causa cuyo valor histórico fue la vigencia de un momento, de unos pocos momentos. De todas maneras tiene algo que debe ser dignificado y valdría la pena mirar a esa dignificación. Cuando uno habla del patrimonio inmaterial, tiene que hablar también de todo ese mundo de los rituales, de las creencias. Y manejar ese patrimonio inmaterial es igualmente enfrentarse al manejo de creencias y de ritos. Yo no creo que la violencia física pueda divorciarse de lo que llaman violencia simbólica. Comenzando porque estrictamente uno podría decir que la violencia simbólica es una violencia física. Si a cualquiera de ustedes lo insulto con una mala palabra, ese insulto no es algo que se pueda divorciar de su estado físico. Uno puede matar a una persona con una mala palabra. Una palabra lo enternece, lo enfurece, lo deprime, lo estimula. Y la cultura ha desarrollado instrumentos para producir esos efectos con los símbolos. Y por supuesto, el símbolo puede desencadenar la violencia física. Y no tendría sentido hablar de paz si no fuera también porque creemos que el símbolo puede aplacar la violencia física. Solo es posible hablar de una negociación en un conflicto cuando el intercambio simbólico se supone superior o por lo menos comparable en términos de eficacia al conflicto físico. Pero lo digo con especial énfasis porque yo veo que eso sí no ha cambiado. Tenemos políticas del gobierno en donde dice suspendemos los bombardeos. Y tenemos políticas de la guerrilla que dice no vamos a atacar, declaramos en un cese del fuego unilateral. Pero hay una violencia simbólica de todos los días. Y para comenzar, una violencia simbólica del gobierno, que es por lo menos la que uno escucha más en la televisión. El problema de esa violencia simbólica no es solamente que provoca al adversario. Hacia más violencia, por supuesto. El problema de esa violencia simbólica es que le quita al adversario
las posibilidades de hacer valer su papel en la historia. Cuando unos u otros son simplemente una partida de asesinos, de terroristas o de tantas palabras que se utilizan, y de lado y lado se hace eso. Pues su sentido de trascendencia histórica se pierde, se quita, se anula. Nadie quiere pasar a la historia como terrorista. O como asesino. Creo que un primer acto importante en una búsqueda de la paz sería comenzar a permitirle, al contrario, que se dignifique de alguna manera. Que tenga razones para sentirse digno. Porque es hasta contradictorio tener una negociación si no se admite que pueda haber dignidad de lo que resulte de eso. Creo que solo en el momento en que un bando de los varios que hay pueda adquirir algún grado de dignidad frente al otro y él sepa que tiene ese grado de dignidad, puede haber verdaderamente unas razones para dejar unas armas para sentir que tiene sentido una negociación y hasta una paz. Por supuesto que darle dignidad es una primera manera de reivindicar a una víctima. A mí a veces hasta me preocupa un poco la palabra víctima. Tiene sentido en muchos contextos, pero en otros esa idea de que hay unos seres que son víctimas de otros establece una simetría simbólica que es otro dolor. No solamente mataron a mis padres, no solamente me sacaron de mi tierra, me dejaron sin futuro, sino que yo soy un ser que merece un poco de caridad. Mi papel no es el de un actor, sino más bien el de un ente derrotado, vencido, frustrado, fracasado. Tal vez la primera dignidad también que debe adquirir una víctima es darse cuenta de que ella ha cumplido un papel
que tal vez de manera injusta. Pero hizo una contribución que pagó particularmente duro en una época y que debe ser resarcida no como un producto triste de lo que ha ocurrido solamente, sino como alguien que tuvo la capacidad de sobrevivir, que fuera huyendo, metiéndose en unas ciudades terribles para ellos. Fue capaz de moverse, a veces heroicamente. ¿Cuántas historias de estos refugiados que tenemos aquí en nuestros barrios son historias heroicas? Heroicas frente a algo que les ocurría a veces como una tempestad, sobre las cuales ellos ni siquiera entendían por qué. Y vuelvo al punto de que a veces el combatiente y la víctima no son tan distintos. Para comenzar, ¿cuántos combatientes son combatientes porque habían sido ya víctimas? Pero luego, ¿cuántos combatientes son víctimas siendo combatientes? ¿Cuántos combatientes son víctimas incluso de lo que le hacen a los otros? Matar es muy fácil, y si Raymond Dart tenía razón, pues a lo mejor todos los seres humanos tenemos siempre la capacidad de matar. Y en realidad matar es muy fácil, hoy basta con hacer así. Pero hay muchas maneras de matar. Y un niño puede matar a un adulto, un limitado físico puede matar a un ser atlético, un ser débil puede matar a un ser fuerte. Matar es fácil. Por el otro lado también es cierto que de alguna manera todos sentimos a veces impulso de destruir al otro y de matar. Luego todos somos seres que en algún momento queremos matar y tenemos posibilidad de matar. Más o menos cercana, más o menos remota, pero posibilidad, factibilidad. Y todos somos mortales. Que sepamos todos nos vamos a morir. Es decir, que todos podemos matar, pero que también a todos nos pueden matar. Lo único que hace posible una comunidad de seres que pueden matar, que quieren matar y que son mortales, es que haya algo que impide matar, que no es la imposibilidad física. Es que matar a otro tiene que tener un control en el que puede matar. Los seres humanos sí, quizás todos tenemos esa tendencia que mencionaba Raymond Dart, pero también tenemos la capacidad de sentirnos en el otro. Tenemos la capacidad de tener tabúes. Lo único que nos impide matar a otro es un tabú. Que la vida del otro no es como la vida de una planta o de una piedra. A veces uno debiera tener un tabú también con destruir una planta. Pero eso es reconocer una dignidad en el otro también. A veces ese tabú se puede perder y en una guerra se pierde. Se trata de recuperar un tabú.
Y solo se puede recuperar un tabú cuando se es capaz también de confesarse a sí mismo limitado, cuando se puede tener un gesto de humildad, saber que uno no es completamente dueño de todo ni tiene todos los derechos. Y también ese lenguaje a veces como que se extraña un poco, el sentido de humildad. Uno parte de la arrogancia y entonces yo puedo hacer lo que quiera. Es que está en el conflicto, eso es la amenaza. Uno aspiraría a que hubiera un poco más de humildad también. Si no de humildad, por lo menos que hubiera no tanta arrogancia. Una arrogancia que resulta ser muy paradójica después de un conflicto tan largo, sin resolverse. Para concluir, yo diría que conectar una negociación como la de La Habana o cualquier otra con eso inmaterial que está en cada quien y en la comunidad en su conjunto es fundamental. Que eso se debiera poner en un contexto histórico mucho más grande. Ojalá se tuviera la capacidad de mirar este conflicto que tenemos, así como vemos la guerra de los 1000 días desde el presente, con una cierta distancia que permite una conciencia histórica. Creo que sería indispensable un manejo ritualizado de ese conflicto, que permitiera la dignificación, la real dignificación de víctimas y de combatientes, que le permitiera a los combatientes ponerse en una historia. Y creo, por último, que sería indispensable que se reconociera también, o por lo menos se insinuara de parte de los adversarios la capacidad de reconocer en el otro a un adversario. ¿Y por qué no? Creo que sería un paso muy importante. Admitir que el otro es distinto del estereotipo de ese otro que siempre se ha tenido. Hay muchas más cosas que tienen que ver con el patrimonio cultural y el conflicto. No hay un patrimonio material que no pase por un patrimonio cultural inmaterial. Uno no sabe qué tiene, no sabe qué es patrimonio si no lo sabe. Si no lo sabe. Y saberlo es patrimonio inmaterial. Tenerlo en la cabeza, tenerlo con los símbolos. No hay patrimonio que no sea un patrimonio inmaterial de alguna manera. Todo país, lo que sea. Pero ojalá en La Habana, en las conversaciones que se siguen, y en el país que sigue las conversaciones de La Habana, hubiera un poco más de conciencia del otro y de la historia que se está viviendo
y de también la fuerza casi fatal que ha producido todo esto. Muchas gracias. Profesor Páramo, muchas gracias por esa intervención. Después de esta invitación del profesor Páramo a apelar a afectos, dignidades y memorias similares, y a invitarnos a que ojalá en la Mesa de La Habana se tome en serio el tema del patrimonio inmaterial. Entonces invito a los profesores María Clara Van der Hamen, a Paola, al profesor Alejandro, a que hagan sus comentarios desde sus perspectivas, digamos, cada uno tiene 15 minutos para comentar la invitación, la exposición del profesor Páramo. Muchas gracias, profesor Páramo, de verdad. Deberíamos dejar un poquito de silencio para pensar en todo lo que nos dijo, ¿no? ¿Será que pueden abrir atrás la ventana que está haciendo mucho calor? Sí, esa de allá, por favor. Bueno, profesor Páramo, muchísimas gracias por estas reflexiones maravillosas. Tengo una presentación, tenía una intervención pensada desde una experiencia que nosotros tuvimos el año pasado a petición del Ministerio de Cultura, de la División de Patrimonio Cultural Inmaterial, para que exploráramos el patrimonio cultural inmaterial campesino. Bueno, eso digamos una petición de una exploración de un patrimonio desde un ministerio, pues es todo un marco, digamos, burocrático, institucionalizado para afrontarlo. Y en el país pues hemos visto que pues, las declaratorias de patrimonio cultural inmaterial tienen toda una, digamos, una dificultad grande de ser en beneficio de las personas que son los portadores de ese patrimonio. Tuvimos ciertas dudas de abordar lo campesino en ese marco, digamos, institucional, pero pues, digamos, la amplitud desde el ministerio fue lo suficiente como para poder pensarnos una exploración muy abierta, ¿sí? Y creo que en relación a lo que nos cuenta el profesor Páramo, fue un ejercicio, digamos, de construcción de la dignidad campesina, no en el sentido de los movimientos de dignidades campesinas, sino de la dignidad como seres humanos de los campesinos. Fue, digamos, el resultado de ese proceso que hicimos con ellos. Es un trabajo que hicimos desde la Fundación Trópambos, donde tenemos una experiencia muy larga en promover investigaciones, pues lo que llamamos investigaciones, que tal vez en un contexto académico no se llamaría investigación, no tiene un marco teórico, no tienen los objetivos, unos lineamientos metodológicos muy definidos, pero es el apoyo a las, digamos, la gente de las comunidades que no tienen un proceso académico de formación larga, sino una formación más en la vida y unos saberes muy particulares para que lo recojan, lo recuperen, lo qué sé yo, lo dinamicen, lo escriban, lo trabajen. Y en ese sentido, pues, digamos que ha sido muy poderoso hacer ese ejercicio con comunidades indígenas, con comunidades afro, que ya tienen sus derechos culturales claramente definidos. En un país donde lo campesino no existe para los que estudian derecho, ¿no? Lo que no está en el derecho, lo que no está en la ley no existe.
que no existen en la ley, no existen en la Constitución. Es un grupo, digamos, de ciudadanos que como tal, aunque se autoidentifican como campesinos, no existen como tal. Existen como productores, existen como trabajadores rurales, existen como empresarios del campo, existen en las políticas, en ese sentido existen como tal, y lo campesino es tal vez algo remoto del pasado, cuando tenemos una cantidad de conciudadanos nuestros que se identifican como campesinos y no encuentran un espacio para ser reconocidos como tal. Entonces esa exploración fue toda una posibilidad de pensar eso que dice la política de cultura, de patrimonio cultural y material, frente a ese patrimonio cultural y material. Dice una serie de cosas muy interesantes que a la vez son muy complejas. Uno, que ese patrimonio es colectivo, y cuando es la construcción de las colectividades atravesados por guerras, como nos acaba de recordar y puntualizar de manera magistral el profesor. ¿Qué son esas colectividades? ¿Qué es la colectividad campesina, por ejemplo? ¿O qué es la colectividad en una vereda? ¿O qué es la colectividad en una familia? Entonces el patrimonio se supone es algo colectivo, algo que nos une, algo o une a un grupo de humanos. Siempre está relacionado a un grupo, está relacionado a aquello que se pasa de generación en generación, pero a la vez la política lo reconoce como algo dinámico, como algo vivo, no algo muerto, digamos todo el tiempo se está reinventando, como nos reinventamos todo lo que hacemos permanentemente, pues el patrimonio se reconoce la política como algo que se está reinventando permanentemente. También reconoce que es integral, por más de que es una política de lo inmaterial, de la cultura. Reconoce que no es posible separarlo de lo material, no es posible separar lo cultural de ese patrimonio natural, digamos que reconoce esa integralidad. Entonces hay una serie de elementos que hacen que esa política podría ser muy interesante y que bueno, en la práctica vemos que las declaratorias de patrimonio a veces sirven para volver aquello comercial, de volver la cultura local en un elemento mercantilizable, con un valor adicional que se le da a esa cultura local, a esas expresiones locales, y por lo tanto puede ser acaparado, puede ser comercializado, puede ser tomado por algunos, y muchos de los efectos de esa política pues son negativos. Nosotros tratamos de hacer en esta exploración un trabajo, si puedes pasar la siguiente, como ahí teníamos por razones de financiación, teníamos que trabajar en 2 departamentos, una cuestión burocrática del ministerio, unas platas que tenían que invertir en esos departamentos, y les fuimos 6 antropólogos, 2 profesores también aquí del externado y yo, y pues otras 3 personas antropólogos que trabajamos en estas zonas, y tratamos de hacer esta exploración con las mismas organizaciones, grupos campesinos, tratando de que fueran lo más diverso posible, desde los páramos, desde las zonas altas, desde el páramo de Almorzadero, desde el Sumapaz en Cundinamarca, bajando de la Sumapaz, tratando de bajar hasta el Valle de Magdalena, en Santander también desde el páramo de Almorzadero, tratando de bajar hasta las zonas más bajas. Tratando de ver también distintos grupos de formas por la cual, porque pues como se dice que el patrimonio es de un grupo social en particular, de que fueran grupos también muy diversos. Trabajamos con una asociación de mujeres artesanas, trabajamos con la zona de reserva campesina de Cabrera, trabajamos con pequeños, digamos, gente que estuvo en los movimientos de dignidades campesinas, de la Acción Campesina Colombiana. Tenemos como una gente movilizada también alrededor del tema ambiental, o sea, con una serie de temas diferentes para explorar con ellos. Fue una invitación a un trabajo corto, unos 6 meses, y yo creo que en ese sentido, digamos que ahí hay una cantidad de lecciones
El hecho de que no fuese un trabajo largo y que de antemano la gente sabía que no era un trabajo largo, que íbamos a hacer una exploración para ver si esa política les brindaba algunos elementos positivos. Lo que hicimos fue tratar, si me pasas la siguiente, bueno, voy a pasar sobre todo unas fotos. Yo acompañé especialmente a la Asociación de Mujeres Artesanas del Cerrito, del Páramo de Almorzadero, 400 mujeres artesanas organizadas en el páramo. Es un páramo que ha sido muy violento, tenía una historia de violencia muy fuerte. Y la última, digamos, ola de violencia que ellos vivieron fue cuando trataron de sacar las mineras, una minera de carbón muy grande, hace unos 20 años, murieron muchísimos líderes de esta zona. Muchas de estas mujeres son hijos de estos líderes que siguieron, digamos, la bandera de organizarse y tratar de defenderse. Muchos momentos apareció todo ese dolor, ¿no?, que está en el territorio, y casi en todas las experiencias apareció mucho dolor y mucha expresión de dolor en esta tratar de indagar de qué sería el patrimonio para ellos y qué sería lo inmaterial, que fue un tema muy difícil, ¿no?, como que cómo planteamos que vamos a hablar del patrimonio cultural inmaterial con unos grupos campesinos, que bueno, ¿qué es eso?, ¿qué es lo inmaterial? ¿Qué les pasa? Es el siguiente. Aquí hay un ejercicio para tratar de explicar. Muchos de ellos viven de las ovejas, de la lana, del tejido, y tratando de mirar que la oveja, que tiene tanto valor y que podría ser un patrimonio para ellos, tiene unas características materiales, pero también toda una cantidad de características inmateriales, y de esa manera fuimos construyendo como esa doble lectura de todos los elementos que tenemos, que tienen una dimensión material y una dimensión inmaterial, que pues son muy difíciles de separar, pero que en aquello que es inmaterial muchas veces están los valores, los afectos, la espiritualidad, todo aquello que hace también hace que la vida valga la pena vivirla. Entonces, pues por eso también esa indagación sobre lo inmaterial. Hicimos unos ejercicios breves, cortos con la gente, tratando de identificar qué sería para ellos su vida campesina. O sea, no tratamos como de qué sería esa vida campesina. Se utilizó por eso unos ejercicios aquí como tratando de ver desde la pregunta, y eso es el patrimonio, que es curioso, ¿no?, que un poco para la reflexión de esta tarde. El patrimonio supone que es aquello que nos une, ¿sí? Es nuestro patrimonio, de una colectividad que define algunas cosas que lo hacen uno, que nos une, que nos reúne. ¿Qué es lo que nos une para poder establecer ese patrimonio, y de qué manera se expresa aquello que nos une en una diversidad de manifestaciones? La política define que hay una cantidad de tipos de manifestaciones de lo que podría ser el patrimonio, y pues trabajamos sobre eso. Otro elemento de la política que es muy importante para el patrimonio es la noción de la salvaguardia. La salvaguardia es como la idea de que entonces tenemos que hacer algo para que aquello que nos parece que es muy importante y que nos une no se desaparezca, que es bastante complejo, ¿no? Y es bastante complejo pensar también en un Estado que decide qué se salvaguarda, qué no se salvaguarda, qué se financia, qué no se financia. Aquí fue una reflexión con la misma gente, como mirando, bueno, si se salvaguarda algo es porque hay una amenaza, o si no es obsoleto y entonces dejémoslo pasar, ¿sí? Es como una cosa que si es obsoleto pues no nos importa mucho, ya no nos une, pero si hay algo que nos une y hay una amenaza, pues de pronto ahí hay algo que hacer para salvaguardar las distintas amenazas. Entonces en todos los sitios encontramos unas amenazas muy similares que pues atraviesan nuestro país. El conflicto armado es una amenaza muy grande, el apetito por los recursos naturales es una amenaza muy grande, digamos, de factores externos. Todo tipo de, digamos, de relaciones de poder en la cual ellos se mueven también al interior de sus pequeños mundos municipales, de los campesinos con sus autoridades municipales. Ya hay también unas amenazas de invisibilizar las políticas, y unas amenazas también internas que miramos, que son las amenazas del desprecio por aquello mismo campesino,
que viene mucho de la educación. O sea, todo esto gira mucho alrededor de también de ver que tanto la amenaza como la solución se pone en muchos casos en la parte de la educación. A partir de ese ejercicio, en cada lugar definimos unos temas que, no definieron unos temas que ellos quisieran indagar un poco más, quisieran trabajar, y a los distintos grupos que se formaron, fueron grupos que llamábamos que eran grupos de investigación con una pequeña beca, 800.000 pesos por grupo, para trabajar. Ya se me pasó el tiempo, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto? Vuélvame a mostrar. ¿4 minutos? ¿Qué? No alcanzo a leer. Cero. Listo, ok. Bueno, digamos que ahí es una indagación con ellos de unas investigaciones que salieron sobre muchísimos temas, y que, digamos, al ponerlos también en juego digamos, también en un encuentro nacional que se organizó después, aparecen muchos temas que son reiterativos, supremamente importantes, y que una de las cosas más importantes en todo este proceso fue que todas esas investigaciones terminaron siendo publicados. Hicimos unas pequeñas publicaciones de todas estas investigaciones, y Lo Campesino, entrar al mundo de lo publicado, de aquello que se supone que es de otro mundo, que siempre ha mirado con desprecio aquello que es lo campesino, con sus culturas orales, etcétera. Ver ahora que estamos en el proceso de la entrega de esos materiales, donde ellos entregan a sus autoridades locales esos materiales, es un proceso, digamos, de orgullo, de autoestima, de dignidad, impresionante. Ver al campesino entregarle a su alcalde y decir, mire, este es un trabajo que nosotros hicimos, publicamos, tenemos un libro. Es una restauración, digamos, de una invisibilización, en términos un poco del otro, porque no es en sus propios términos, no haría nunca una publicación por su propia cuenta, no es muy probable que coja ese camino para recoger ese saber. Y en ese proceso en la que se hicieron muchos trabajos intergeneracionales, donde trabajaron los pequeños y los grandes juntos, los niños, los abuelos, las entrevistas, las filmaciones, los videos, bueno, se hicieron muchos otros ejercicios. Ver entregar esto a la rectora del Colegio del Pueblo y decir, queremos que ustedes trabajen esto en la escuela. Creo que es un paso supremamente importante. Y una cosa que en el Encuentro Nacional de Culturas Campesinas que pudimos organizar se clamó fue que se pudiera volver a hablar de lo campesino y que pudieran tener el derecho a existir como tal. Creo que eso, sí, el tema de lo rural, porque entonces volvemos otra vez, el tema de lo rural está en la mesa de La Habana. Pienso que el tema de lo campesino, de ese aporte cultural que nos ha hecho, porque acá es prácticamente todo lo que vamos a considerar nuestro patrimonio tiene sus raíces en lo campesino, ¿no? Nuestra alimentación, nuestras danzas, nuestras músicas, nuestras leyendas, nuestras historias, casi todo, hasta hace muy poquito éramos un país rural, tiene sus raíces fuertemente en el campo. Bueno, pienso que tal vez esos ejercicios de pensarnos qué nos une son un poco peligrosos porque excluyen a los que no nos unen, pero que como ejercicios repetitivos de hacer son supremamente valiosos, y pues pudimos ver en un relativamente poco tiempo cómo una exploración de estas transforma realmente como todas las posibilidades que tienen en los espacios locales también de trabajo.